This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. ¿Alguna vez te has encontrado con ese sentimiento abrumador de tener todo lo que siempre soñaste y en cuestión de horas, perderlo todo, de forma irreversible? Yo lo he vivido. Mi nombre es Job, y esta es la historia de mi caída, una caída que me llevó al abismo más profundo, pero también a descubrir las fibras más esenciales de mi ser. Hace muchos años, yo era considerado uno de los hombres más poderosos y ricos de todo el Oriente. Vivía en la antigua y próspera ciudad de Ur, rodeado de riquezas más allá de lo que la mayoría podría imaginar. Mi vida estaba llena de bienes materiales, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 bueyes, 500 asnos, y una gran cantidad de sirvientes que trabajaban sin descanso para mantener mi imperio. Mi fortuna era tan vasta que no había una sola persona en la región que no me conociera, o al menos, no hablara de mí. Pero mi mayor riqueza no eran los bienes ni los sirvientes, eran mis hijos, mis 7 hijos y 3 hijas, seres queridos que llenaban mi vida de alegría y esperanza. Mi devoción a Dios era el fundamento de todo lo que tenía. Nunca me consideré invulnerable ni me sentí seguro en mi prosperidad. Siempre viví con una profunda humildad, sabiendo que todo lo que poseía era un regalo divino. De hecho, mi mayor temor era que, en algún momento, mis hijos pudieran haber pecado sin darse cuenta, o que sus corazones se alejaran de la rectitud. Así que, cada vez que ellos celebraban o se reunían en sus casas, yo tomaba el tiempo para ofrecer sacrificios en su nombre, rogando por su perdón, por si acaso sus corazones guardaban algún pensamiento que los separara de la voluntad de Dios. Era mi manera de protegerlos, de asegurarme de que, incluso en sus momentos de alegría, no olvidaran su responsabilidad moral y espiritual. Pero un día, mientras mis hijos se encontraban en una fiesta en la casa de mi hijo mayor, todo mi mundo cambió. Un mensajero llegó a mí, con el rostro pálido, temblando, y me trajo la noticia de que los sabios, un pueblo enemigo, habían atacado mis propiedades. Se habían llevado todos mis bueyes y asnos, y lo peor de todo, habían matado a mis sirvientes. El mensajero me dijo que él era el único sobreviviente de ese ataque, el único que había logrado escapar para contarme lo que había sucedido. Yo apenas podía procesar lo que me decía. El dolor se apoderaba de mí, pero no tenía tiempo para derramar lágrimas, ya que, en medio de mi incredulidad, otro mensajero apareció, con una historia aún más desgarradora. Este nuevo mensajero me relató, con voz quebrada, que un rayo, un fuego divino, había caído del cielo, arrasando con mis 7.000 ovejas y con todos los sirvientes que las cuidaban. El fuego había destruido todo, reduciendo a cenizas lo que una vez fue mi posesión más valiosa. Y, como si el destino me deseara un sufrimiento aún mayor, él también era el único sobreviviente de esa tragedia. Apenas había terminado de escuchar su relato, cuando, como si fuera una secuencia interminable de horrores, un tercer mensajero llegó. Me informó que los caldeos, en una estrategia meticulosamente planeada, se habían dividido en 3 grupos de ataque y habían saqueado todos mis camellos. Además, como en los otros ataques, los sirvientes que los cuidaban habían sido asesinados sin piedad. Y, por supuesto, este mensajero también fue el único que logró sobrevivir. La noticia era insoportable, pero el verdadero golpe, la verdadera devastación, estaba aún por venir. En un último intento por apoderarse de mi alma, un cuarto mensajero se presentó ante mí. Sus ojos reflejaban la desesperación absoluta, mientras me relataba que, mientras mis hijos y mis hijas celebraban en casa de mi hijo mayor, un viento feroz, como una tormenta proveniente del desierto, derribó la casa sobre ellos. El techo se desplomó y todos ellos murieron al instante. Ninguno de mis hijos sobrevivió. Ninguno de ellos tuvo tiempo para gritar, ni para pedir ayuda. Ese golpe final, esa revelación de que mi familia había sido destruida, me arrastró a la oscuridad más profunda. En ese momento, mis peores miedos, aquellos que nunca me atreví a pronunciar en voz alta, se habían hecho realidad. La tristeza me invadió, y en mi corazón se instaló una desesperación tan intensa que parecía que mi vida había perdido todo sentido. Me quedé allí, sentado en medio de las cenizas, con la sensación de que el mundo entero se había desmoronado.
Me rasqué la piel con un pedazo de cerámica rota, no por dolor físico, sino por el dolor inmenso que sentía en el alma, una sensación de vacío que nunca antes había conocido. No sabía cómo reaccionar, no entendía por qué todo esto me estaba sucediendo. La justicia divina, que siempre había procurado, parecía haberme abandonado. Mi propia esposa, la que juró estar a mi lado en todos los momentos, me dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fue eso lo que me dijo, con un tono de desesperación que reflejaba todo lo que ella también estaba sufriendo. Yo, herido no solo por la pérdida de mis bienes y mis hijos, sino también por las palabras de la mujer que había compartido mi vida, la miré y respondí, no con ira, sino con una profunda tristeza: hablas como una mujer insensata. ¿Acaso no debemos aceptar también el mal que nos viene, así como aceptamos el bien? This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch Mondays at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. En mi dolor, mi fe en Dios no se había quebrantado. No culpé a Dios ni permití que la desesperación nublara mis palabras. No fui vencido por el pesar, no cedí a la oscuridad que amenazaba con envolverme por completo. Mis amigos, Elifaz, Bildad de Sofar, hombres mayores y sabios, al enterarse de todas mis tribulaciones, decidieron unirse a mí, como buenos amigos lo harían, para ofrecerme consuelo. Sin embargo, al verme de lejos, no me reconocieron. La transformación que había sufrido mi cuerpo y mi alma, debido a las aflicciones que me atormentaban, era tan profunda que hasta ellos, que me conocían bien, se sintieron completamente desconcertados. Se acercaron a mí, con el rostro lleno de compasión, y comenzaron a llorar desconsoladamente. Rasgaron sus vestiduras en señal de lamento y esparcieron cenizas sobre sus cabezas, como muestra de dolor. Luego se sentaron a mi lado, en silencio, durante 7 largos días y noches. No dijeron ni una palabra. Sabían que mi sufrimiento era tan inmenso que cualquier palabra sería insuficiente para aliviarlo. Cuando finalmente rompí el silencio, no pude contener más mi angustia. Abrí mi boca, y lo que salió de ella fueron maldiciones dirigidas al día de mi nacimiento. Grité, desbordado de tristeza, que el día en que nací desapareciera para siempre, que la noche en que fui concebido se convirtiera en una oscuridad impenetrable, y que Dios, desde lo alto, ni siquiera prestara atención a este día tan maldito. Me preguntaba, sin encontrar respuesta, ¿por qué la vida es otorgada a aquellos que solo conocen el sufrimiento? ¿Por qué la vida es dada a aquellos cuya alma está llena de amargura? ¿Por qué a aquellos que desean la muerte más que los tesoros más codiciados? Por aquellos que se regocijan al pensar en la tumba, por aquellos que ya no tienen esperanza y se sienten perdidos en su desesperación. Mi vida, antes llena de propósito, se había transformado en una sucesión de suspiros y lamentos. El simple acto de respirar se había convertido en un esfuerzo titánico, como si cada inhalación fuera una carga insoportable. Mis miedos más profundos se habían vuelto mi realidad. Ya no sabía lo que era la paz o la tranquilidad. Mi existencia se había reducido a tormentos interminables, una angustia constante que me desgarraba por dentro. Sentía que mi espíritu ya estaba roto, y mis días, que antes parecían infinitos, se acortaban cada vez más, como si el tiempo mismo se hubiera puesto en mi contra. La tumba, ese lugar de descanso eterno, parecía estar esperando por mí, y la idea de descansar en ella ya no me parecía tan lejana. Me encontraba rodeado de zombadores. Cada paso que daba, cada mirada que cruzaba con otra persona, sentía que a cada instante me enfrentaba a un juicio implacable. Mis ojos se encontraban con los de los demás, pero no veían compasión, solo hostilidad y desprecio. Me sentía atrapado en un círculo de condena y rechazo, y lo único que deseaba era que Dios me diera una señal, algo que me mostrara un camino, una razón, un consuelo. Oré con fervor, clamé a Él, y le pedí que me respondiera. ¿Quién más estaría dispuesto a ser mi fiador, a defenderme en este mar de acusaciones que me asfixiaba? Mis ojos, antes llenos de esperanza, se nublaron por completo. La tristeza se apoderó de mí, y todo mi ser comenzó a sentirse vacío, como si ya no existiera. Mi cuerpo, antes fuerte, se tornó en una sombra de lo que una vez fue. Mis días pasaban, pero ya no tenían sentido. Mis planes, aquellos que me daban dirección, fueron destruidos sin piedad. Cada intento por reconstruir algo, por encontrar alguna forma de significado, se veía derrumbado por el peso de mi sufrimiento. Elifaz, Bildad y Sofar, mis antiguos amigos, se acercaron a mí, tratando de consolarme, pero sus palabras solo añadieron más confusión a mi tormento. Ellos no comprendían mi dolor.
Creían que mi sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto, algo que yo había hecho mal sin confesar. Insistentemente, me animaron a arrepentirme, a reconocer mi falta para que Dios me bendijera de nuevo. Ellos estaban convencidos de que solo a través del arrepentimiento podría encontrar alivio. Elifaz, con su mirada seria, concluyó que mi dolor debía ser causado por algún pecado oculto en mi vida, y me aconsejó que buscara el favor de Dios a toda costa. Bildad y Zofar coincidieron con él, reforzando la idea de que debía haber hecho algo malo para incitar el juicio divino. Me insistían en que debía comportarme con más inocencia, más rectitud, como si eso pudiera deshacer todo lo que me estaba ocurriendo. Al principio, escuchaba en silencio, pero pronto me cansé. No podía soportar más sus palabras. Les respondí, y lo hice con firmeza: ustedes son los únicos que parecen tener todas las respuestas. ¿No se dan cuenta de que la sabiduría morirá con ustedes? Yo también tengo mente, y no soy inferior a ninguno de ustedes. ¿Acaso no saben ya todo esto? En mi dolor, me convertí en el blanco de la burla de aquellos que alguna vez me llamaron amigo. Aunque mi integridad estaba intacta, me ridiculizaban, me trataban como si fuera un tonto. Mis gritos de desesperación, mis clamores por la respuesta de Dios, solo parecían alimentar su burla. Y, aunque me consideraban justo e íntegro, no podían ver el sufrimiento que me consumía. Lo único que deseaba era hablar con el Todopoderoso, exponerle mi caso, defenderme ante él. Quería que Dios escuchara mi dolor, que me entendiera más allá de las falsas acusaciones de mis amigos. Sin embargo, mientras yo deseaba justicia, ellos no dejaban de calumniarme. Me llamaban mentiroso, me llamaban imprudente. Sus palabras me hirieron más que cualquier otro ataque. Les respondí sin reserva: ustedes son como médicos inútiles, que en lugar de curar, siguen propagando el veneno de la mentira. Si al menos se callaran, sería más sabio que todo lo que dicen. Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Mi indignación crecía, y ya no podía contenerla. Les dije, con toda la fuerza que me quedaba: escuchen ahora mis palabras. Ustedes están hablando mal de Dios. Están diciendo falsedades en su nombre. Están defendiendo a Dios con parcialidad, luchando su causa como si supieran la verdad, pero lo que realmente hacen es distorsionar la justicia divina. ¿Qué pasaría si Él los examinara, si Él los pusiera bajo su mirada penetrante? ¿Podrían engañarlo como engañan a los mortales? Si Él los llamara a cuentas, ¿se atreverían a mostrarse parciales? Su esplendor los aterrorizaría. Frente a Él, no tendrían valor. ¿Qué harían ustedes si se enfrentaran a su presencia? La rabia crecía en mi pecho, pero sabía que todo lo que podía hacer era seguir clamando, seguir buscando respuestas, aunque el silencio de Dios era lo único que respondía a mi dolor. Yo soy indigno, me dije a mí mismo. ¿Cómo puedo responderle a Él, el creador de todo lo que existe? Coloqué la mano sobre mi boca, como un gesto de rendición, reconociendo que no podía seguir luchando. Hablé una vez, pero no obtuve respuesta. Había hablado 2 veces, pero ya no tenía más palabras que decir. Mi mente y mi alma estaban agotadas, y el silencio de Dios pesaba sobre mí como una condena. Fue entonces que el Señor me respondió. Su voz resonó, fuerte como un trueno, desafiándome con la magnitud de su poder. ¿Estás intentando desacreditar mi justicia para justificarte a ti mismo?, preguntó, con una claridad que atravesó todo mi ser.
Su voz era como un rugido que sacudía los cimientos de la tierra. Tú que tienes poder, como el de Dios, ¿puedes hacer que tu voz truene como la mía? ¿Puedes vestirte de gloria y esplendor, rodearte de honor y majestad? ¿Puedes liberar la furia de tu ira contra los orgullosos, humillarlos con un solo gesto? Tienes el poder para aplastar a los impíos, para enterrarlos en el polvo como si no fueran más que nada. Estas palabras me sacudieron profundamente. ¿Qué podía responder ante la magnitud de la justicia divina? El Señor continuó: mira al Vigimes, que hice junto a ti, que se alimenta de hierba como un buey. ¿Cuánto poder tiene en sus lomos? ¿Qué fuerza hay en los músculos de su vientre? Su cola se agita como un cedro, los tendones de sus muslos están entrelazados con fuerza. Sus huesos son como tubos de bronce, sus piernas como barras de hierro. Él es la obra maestra de mi creación. ¿Puedes acercarte a él con una espada, enfrentarlo con tus fuerzas? Las colinas le traen su comida, y todos los animales salvajes juegan a su alrededor. Se esconde entre los juncos y las plantas de loto, en las sombras de los pantanos. El río tumultuoso no lo asusta. Es seguro, incluso si el Jordán se enfurece contra él. ¿Acaso alguien puede capturarlo por los ojos o atar su boca con un lazo? Estas palabras fueron un recordatorio de la grandeza de lo que no comprendía. Me postré ante él, abrumado por su poder y su sabiduría. Sé que puedes hacer todas las cosas. Respondí, con humildad: ninguno de tus planes puede ser impedido. El Señor me había desafiado, preguntando: ¿quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? Reconocí entonces que había hablado sobre cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que estaban fuera de mi alcance. Mi visión era limitada, y mis palabras eran insuficientes. Pero ahora, al ver con claridad, entendí la verdad que antes me había eludido. Ahora mis ojos te ven, dije, con una sinceridad profunda, por eso me aborrezco a mí mismo y me arrepiento. Mi orgullo, mi insistencia en comprender lo incomprensible, había nublado mi juicio. Ahora, con humildad, aceptaba mi insignificancia ante la vastedad de la sabiduría de Dios. En medio del polvo y las cenizas, el Señor me instruyó a que mis amigos hicieran un sacrificio y oraran por ellos, pues había estado enojado con ellos. No habían hablado la verdad acerca de mí, y su visión de mi sufrimiento había sido errónea. En esos momentos de dolor, cuando todo parecía perdido, Dios me habló nuevamente. Fue en medio de una tormenta que reflejaba su grandeza y su poder divino. En esa tormenta, fui recordado de una verdad inmutable: Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el que sostiene el mundo, el que da forma a todo, y me preguntaba, en su voz que resonaba con autoridad, si yo sería capaz de igualar tal trabajo. En la magnitud de esa pregunta, comprendí lo pequeño que era ante su inmensidad. El Señor me desafió, diciéndome que era presuntuoso pensar que Él debía explicarse ante mí. ¿Acaso yo, un simple siervo, estaba en posición de juzgar la justicia divina? Mis palabras, mis quejas, mis dudas, parecían insignificantes ante la magnificencia de su poder. En ese instante, me sentí más pequeño que nunca, y el peso de mi arrogancia cayó sobre mí. Me di cuenta de que había hablado sin saber, sin comprender la profundidad de lo que realmente significaba el sufrimiento, la justicia y la sabiduría de Dios. Después de todo, Dios me vindicó. Mis 3 amigos, que habían sido tan severos conmigo, fueron reprendidos por el Señor. Él les dijo que no habían hablado la verdad sobre Él, que se habían equivocado al intentar explicar lo que no entendían. En ese momento, vi claramente la diferencia entre la sabiduría humana y la divina. Me postré ante Dios, pidiendo perdón por mis propios errores, pero también orando por mis amigos, porque sabía que, aunque habían errado, seguían siendo parte de mi vida, y mi amor por ellos no había cambiado. Dios, en su infinita misericordia, aceptó mi oración y restauró mi fortuna. Lo que parecía irremediable, lo que había sido perdido, me fue devuelto con creces. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality.
Turn those what ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Holiday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Holiday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Holiday. Holiday, bring it on. El Señor me bendijo de manera abundante, dándome el doble de lo que había tenido antes. Mis 14.000 ovejas, mis 6.000 camellos, mis 1.000 bueyes y mis 1.000 asnos me devolvieron una riqueza que ni siquiera imaginaba. Además, mi vida personal fue restaurada, y Dios me bendijo con una familia amorosa, 7 hijos y 3 hijas. Mi hogar se llenó de risas y amor, y mi corazón rebosaba de alegría por tener nuevamente una familia unida y feliz. Todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, ahora se transformaba en bendiciones que cubrían mi vida. Sin embargo, más allá de la prosperidad material y emocional, lo que realmente había aprendido a través de todo mi sufrimiento era una lección que nunca podría olvidar. La experiencia de la angustia me había enseñado humildad. Aprendí que Dios es soberano, que Él tiene control sobre todas las cosas, y que sus caminos son insondables. No siempre podemos comprender las razones de su actuar, pero debemos confiar en que su sabiduría supera toda comprensión humana. Había hablado sobre cosas que no entendía, y mi corazón se llenó de arrepentimiento. Reconocí con humildad que mis preguntas no habían sido completamente respondidas, pero en ese silencio divino, comprendí algo más profundo. No estaba en posición de juzgar, ni de exigirle explicaciones a Dios. Su sabiduría infinita me había sido revelada de una manera que superaba mi capacidad de comprensión. Él me mostró su poder y su grandeza de una manera tan directa que ya no podía ignorar lo que significaba verdaderamente confiar en su voluntad. Así, mi vida se convirtió en un testimonio vivo de la misericordia y del poder divino. Aquel que lo había perdido todo, ahora veía cómo todo se restauraba, no solo en riquezas materiales, sino también en fe, en sabiduría y en comprensión. El sufrimiento, aunque doloroso, se transformó en una lección que me llevó a un nuevo entendimiento de mi relación con Dios y con el mundo que me rodea. A partir de ese momento, mis días ya no fueron solo una secuencia de momentos por pasar, sino una oportunidad diaria para vivir con gratitud y reverencia hacia el Señor. Acepté su voluntad en todas las circunstancias, confiando en su infinita sabiduría y en la certeza de su amor eterno, que nunca me abandonaría. Mi vida, ahora restaurada, era una muestra de su gracia y su fidelidad. Mi nombre es Job, y esta es mi historia. Una historia de fe, de dolor y de restauración. Una historia que, a pesar de los oscuros momentos de angustia, se convirtió en un testimonio de esperanza para aquellos que atraviesan dificultades. Porque, al final, lo que importa no es cuánto se pierde, sino cuánto se puede ganar en sabiduría y fortaleza a través de la adversidad. Y así concluimos esta inspiradora historia de Job, un testimonio de fe y perseverancia frente a las adversidades. Si este video ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarnos, y nos veremos en el próximo video.